Para poder entender el primer teorema de momento, ¿sí? Me basé un poco más en el libro de Figueroa que en el libro de el Higgs. Los dos más o menos explican lo mismo. Saqué una recopilación yo de lo que es en sí, lo que es hacer el teorema del diagrama de momento. Se basa mucho en lo que es la trigonometría, pero empezando, su definición, para poderla entender, dice que el cambio en la pendiente, ¿sí?, entre dos puntos de una viga es igual al valor de la integral. ¿Sí? ¿Qué es la integral? La integral representa el área bajo el diagrama de la curva o bajo el diagrama de la curva del momento entre esos dos puntos, o es el momento estático. Bueno, nosotros tenemos aquí lo que es la viga y tenemos la carga. ¿Sí? Bueno, lo dividí en punto A, B y C para poderlo entender más claramente. Esta carga lo que va a ocasionar, ya sabemos que va a ocasionar una flexión, y esta es mi deflexión máxima en el punto C. Estos serían mis ángulos de rotación en cualquiera de los puntos. Entonces me dice que la pendiente entre dos puntos, esta es mi pendiente entre un punto y mi pendiente entre el otro punto. Mi pendiente entre dos puntos, ¿qué viene siendo? El área bajo la curva. El área bajo la curva, como es una viga empotrada, la trigonometría para una viga empotrada, o el diagrama de momento para una viga empotrada, es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Dice, ¿sí?, y representa la integral. Vamos a ver qué es lo que representa la integral bajo la curva entre el punto o el ángulo de rotación C al ángulo de rotación B. Nosotros tenemos la integral de la rotación, que dice que es el área bajo el diagrama de la curva, el momento bajo el área del diagrama de la curva. Aquí lo tenemos, lo integramos, y esto sería el ángulo de rotación C al ángulo de rotación B en una distancia X, en una diferencia de X. Esto es el momento estático. Aquí lo tenemos. El momento estático va a ser el momento máximo del diagrama del momento bajo el diagrama de la curva entre dos puntos. Ahí está claramente. La definición que el libro del Figueroa nos da, nos dice que el cambio en la pendiente de la curva elástica de una viga entre dos secciones es igual al área bajo el diagrama del momento entre dichas secciones. Ya sabemos que la integral representa el área bajo el diagrama de la curva. ¿Sí? Esa es la definición exacta que el libro nos da. ¿Sí? Acuérdense que recordemos que para una viga empotrada, nuestro diagrama de momento viene siendo un triángulo. Sí. Y estamos analizando del punto B al punto C. Esta sería mi área bajo el diagrama de la curva. ¿Sí? Ese sería mi momento máximo. O mi momento, sería mi momento máximo en el punto B, porque mi momento máximo viene siendo en el punto A. Ese es mi momento en el punto donde me lo están pidiendo. Ese momento se le llama momento estático. ¿Sí? Pero siempre recordemos que es la integral del momento bajo la rigidez o el diagrama de la curva entre el ángulo de rotación B. ¿Ya? Para poder entender el teorema área del momento, vamos a ver este problema, el problema número 1. Dice, determina el cambio en la pendiente entre los puntos B y C de la viga en voladizo y pendiente en el extremo libre. Dar como respuesta en la rigidez. Aquí tenemos la viga y la tenemos empotrada en el punto A. El punto B se encuentra al centro y el punto C se encuentra en el extremo. Aquí son 6 pies al centro entre cada uno y 6 pies. Quiere decir que de longitud tiene 12 pies. Longitud total. ¿Qué sucede a la hora de aplicar la carga de 4 kilolibras? Sucede que la viga se deflexiona, ¿no? O tiene una deflexión.
¿sí? Una deflexión, aquí sería mi momento máximo, ¿sí? Sería mi deflexión máxima. Mi deflexión máxima en el punto B. Perdón, en el punto B está aquí, en el punto C. Este es el punto A. Me piden nosotros determinar el cambio de la pendiente. Si hablamos de cambio en la pendiente, entonces sería el área bajo el diagrama de la curva, porque es el cambio en la pendiente. Aquí tenemos un cambio de mi primer pendiente y aquí tenemos cambio de mi segunda pendiente. Entre el cambio B y el cambio C, eso sería que una área. Como ya sabemos, ¿sí? ¿Sí? El diagrama de momento para una carga empotrada con una viga empotrada con una carga en el extremo, su diagrama de momento sería un triángulo. Si nosotros bajamos el punto B y bajamos el punto C, el área bajo el diagrama de la curva que yo voy a analizar sería este. Entonces, ¿qué debo de calcular? Mi momento máximo sobre el área del diagrama de la curva máxima, ¿sí? Entre mi punto B y mi punto C, que son los puntos que se encuentran en la curva de deflexión. Okay. Nosotros sabemos que el momento es igual a la fuerza por la distancia, ¿sí? Fuerza por distancia. La fuerza sería todo lo que es. La fuerza sería 4 kilolibras, que sería P, por mi distancia en el diagrama de la distancia que yo tengo sería 6 pies. ¿Sí? Mi momento entonces valdría 6 por 4, 24. Sustituyéndolo en mi momento máximo del diagrama de la curva me quedaría 24 sobre 6. Esto sería igual a 24 sobre 6. Ok. Ahora, me pide ¿qué debo de cómo calcular el área esta bajo el diagrama de la curva? Nosotros sabemos que el área de un triángulo, usando su fórmula, el área 1 es un medio de la base por la altura. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Un medio de la base por la altura. Esto lo tomaría yo como altura y esto lo tomaría yo como base. Esta sería mi base y esta sería mi altura. ¿Cuánto vale mi base? Sería un medio de, mi base vale 6. ¿Y mi altura cuánto vale? Mi altura sería 24 sobre I. Esa sería mi altura, que sería el momento máximo en el punto donde me lo están pidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría mi fórmula para calcular el área de momento? Sería 6 por 24, serían 72, entre 6 por 24 entre 2, sería 72 por I. Así me queda, este es un 2. 6 por 24 entre 2, 72, igual a I. Esta sería mi ecuación, en la cual el área sería toda la área esta calculada para usar el primer teorema de momento. ¿Sí? Mencionar que el área bajo el diagrama de la curva, ¿sí? que nos dio 72 sobre EI, cabe mencionar que es negativo porque está debajo del diagrama de la curva. Este es el diagrama, este es la viga, está debajo de la viga, por lo tanto es negativa. ¿Sí? También para sacar el inciso B, que es el ángulo de rotación, ¿en qué punto me lo pide? En el extremo libre de la viga. El ángulo de rotación en el extremo libre de la viga. Nos dice que tenemos
desde el punto C hasta el punto B va a ser igual a 1/2 de la base por la altura. ¿Sí? El ángulo C menos el ángulo B va a ser igual a 1/2 de la base. La base en este caso sería toda. ¿Sí? Porque te lo está pidiendo, te lo está pidiendo desde el ángulo C hasta el ángulo A. Aquí tuvo un detallito, ¿sí? Lo podemos corregir. Desde el ángulo de rotación C hasta el ángulo de rotación A sería todo el empotramiento de la viga. Y es 1/2 de la base por la altura. La base sería 12 y la altura sería, había que sacar el momento. Vamos a sacar el momento en la parte de arriba. El momento sería igual a la fuerza, que sería 4, por toda la distancia. Fuerza por distancia sería 12. ¿Sí? 12 por 4, ¿cuánto es el momento? 12 por 4 sería 48. ¿Sí? Entonces sería 48. Sustituyendo el momento en el momento máximo de la viga, este es el diagrama del momento, en el momento máximo, aquí serían 48 sobre 8. ¿Sí? Trazamos todo lo que es el triángulo, todo el triángulo completo, y sustituimos 48 sobre 8. ¿Sí? Si multiplicamos 12 por 48 entre 2, nos va a dar lo que es 288. No olvidemos el ángulo C de rotación C entre el ángulo de rotación A va a ser igual a 288 sobre I. No olvidemos que es una deflexión negativa hacia la parte de abajo, ¿sí? Así que el ángulo de rotación en el punto C me lo están pidiendo. ¿Qué debemos de hacer aquí? Que el ángulo de rotación en A vale 0. No hay ningún ángulo de rotación aquí. Si observan, en este punto A, el ángulo de rotación vale 0. El ángulo de rotación en el punto A vale 0 porque no hay ninguna área de aquí para adelante, cualquier punto, pero en A vale 0. Y si vale 0, entonces el ángulo de rotación en el punto C máximo, o sea, aquí, este ángulo de rotación tiene un valor de 288 EI, pero no olvidemos que es negativo porque es una deflexión negativa.